Hola, creativos y creativas, bienvenidos. Bueno, tengo que reconocer que lo que peor llevo es dibujar y pintar caras. Así que para los que no sabéis dibujar muy bien, creo que esta es una buena propuesta. Marcar con un punzón o con un lápiz repasando un dibujo y después repasar todo con un lápiz. Empecé con pintura de acuarela de botes, suavizándola con agua. Luego cogí un cuentagotas y una jeringuilla pensando que sería una fantástica idea para poner el fondo en aguas. Pero todo se complicó. No entendía la técnica de la acuarela, así que fui solucionando uno a uno los excesos de agua como pude. Pero no perdí la paciencia. Os animo a no tirar la toalla cuando las manualidades se os compliquen. Buscar soluciones y perseverar. La verdad es que alguien que se dedique a la acuarela como profesional y esté viendo este momento del vídeo, no sé si se echará a llorar o vendrá y me denunciará, porque peor imposible. Pero ahí estoy, sigo. Lo importante es tener motivación para conseguir llegar a hacer algo. Aunque esta geisha, como siga así, va a acabar ahogada. De todas maneras, mirad, una vez que retire todas las manchorrones y todas las cosas, pues no se ve ni la geisha, pero tampoco queda feo. Bueno, tampoco queda bonito. Son unas manchas y punto. Luego llegó el momento de pintar en serio y preferí usar las acuarelas sencillas de toda la vida. Fui por lo que supuse sería más sencillo, el pelo. Pero creo que de sencillo no hay nada en una cosa que no has hecho nunca antes. Fui poniendo tonos y tonos, intentando crear una base aceptable antes de poner finos cabellos. Lo que más me preocupaba era la cara. Debía quedar blanca y tenía manchas de negro y un montón de puntitos rojos que cada vez que pasaba el pincel en blanco se emborronaban.
aquí intentando darle brillo al pelo. Empecé con pelo negro, después tiras grises, más claritas y al final, bueno, lo dejé y continué más tarde. Aunque me ha costado y he encontrado tantas trabas para hacer este dibujo, creo que el final valió la pena. Déjame abajo en los comentarios qué opinas de mi super experiencia. ¿Y qué decir de los mofletes? Yo cuando vi que se me habían hecho 2 pegotes de color rosa fucsia y que la boca parecía un morrocotuda, me quería morir, la verdad. Es que yo ya no sabía cómo disimularlo, cómo llegar a un tono que fuera aceptable. Es complicada la acuarela. Yo me pensaba que era más parecido a pintar con lápiz, después de haber probado a hacer alguna cosa al óleo, y veo que no, que es más peligrosa, porque el óleo dices, vale, vas pintando, puedes ir modificando, pero en la acuarela también puedes ir modificando, pero si le pones más agua de la normal, se te hace un manchurrón. Si has de pintar tonos claros y se te ha manchado de oscuro, es más difícil. Vamos, al menos es lo que me ha parecido a mí. La nariz, ya os digo, he estado ahí poniéndole agujeritos en la nariz, quitándole agujeritos en la nariz. Y la rayita del morro entre la nariz y los labios, puesta, quitada. Pero bueno, todo ha sido tener paciencia. Como veis, los ojos los repasó con cuidadito, dándole la forma que ya le había dado con el lápiz, ¿vale? Luego ya le pondremos brillo en la mirada. Las cejas las he hecho, no os lo he dicho, las cejas las he hecho palito a palito, como una base gris y después pinceladitas en tonos negros y marrones para que se pareciera un poco al pelo, más o menos. Pero los mofletes me llevan de cabeza. No sé, yo encuentro que a esta chica le he puesto un cuello muy grande. Luego tendré que modificar el cuello de alguna manera. Espero que no os lo perdáis hasta el final. Déjame en los comentarios qué hubieras hecho tú
si te hubiera pasado las mismas cosas que me han pasado a mí en todos los pasos que he llevado a cabo. En este momento del cuadro tengo que decir que ya estaba bastante más confiada, más tranquila, porque veía que poco a poco realmente estaba quedando bastante bien. Es la primera vez, sí. Espero que no sea la última, porque me ha gustado muchísimo la experiencia. ¿Que a lo mejor empezaría de otra manera? Pues evidentemente sí. No empezaría haciéndolo aquellos manchurrones que hice con los goteros y con el cuentagotas y con la jeringuilla, porque no fue nada positivo. A mí me descolocó bastante, pero yo encuentro que bueno, poco a poco vas cogiendo la práctica y no me está quedando, creo que nada mal. Aún nos falta bastante de lo que es el pelo, porque claro, ahora le pondremos mechones de pelo, ¿veis? Mechones que caen. Los he puesto un poco claros en gris, habrá que ponerlos más oscuros. Pero, y las flores del pelo, que aún le quiero poner más detalles en esas flores. Y el cuello, pues claro, se lo he acortado un poco. Por la parte de adelante le he añadido una mancha roja, ahora que ya lo de las manchas lo tenía claro, una mancha roja. Y ahora ya vamos a terminar lo que es el kimono, que vamos, yo si llego a saberlo empiezo por el kimono. Ha sido lo más fácil de todo, porque bueno, para mí ha sido lo más fácil. En 2 tonos grises, con unas rayitas, unos dibujitos, un poquito de rojo, unos puntitos, y luego hacer unas florecillas. Que a mí lo de hacer las flores con el pincel me ha gustado. Lo he visto en muchos tutoriales y lo encuentro divertido. Que ahí con el lápiz con el pincel mojado en un tono con 2, que aprietas el pincel y luego lo levantas y quedan esas hojas de esos pétalos de flor, a mí me ha gustado bastante. Pero bueno, aquí estamos terminando de hacerle el kimono con distintos tonos, porque hay sombras, hay un poco el bulto del brazo, la capucha de atrás. Pero yo, bueno, no, nos faltan los brillos de los labios, es verdad. Nos falta todavía un toque final. Pero bueno, estamos ahí. En nada llegamos ya al final. Ahora veremos cómo dibujo las flores y le daremos los últimos retoques. ¿Alguna vez habéis hecho pintura con acuarela sin saber hacer? Porque los que sabéis que sois profesionales me parece maravilloso. Y hacéis unas obras de arte en un momento sin ningún fallo. ¿Veis? Ya le hemos puesto brillo en el labio, en el ojo. Se cambia mucho, cambia muchísimo poniéndole brillo. En la nariz también. Ahora son los retoques de brillo para darle un poco más de luz. Yo creo que para ser mi primera experiencia no ha salido tan mal. Creía que iba a ser más sencilla que el reto que me hice de hacer un portal de Belén gigante, pero tiene su complicación, la verdad. Tiene su complicación. A lo mejor hago algunos más de dibujo para ver cómo me salen, porque me ha llamado mucho la atención. Y me he sentido bastante contenta con el resultado final. Ahora ya depende de vuestra opinión y espero que sea positiva, y si es negativa también. Me encantan los comentarios, que me pongáis todos los comentarios. De los buenos cojo lo mejor y de los malos cojo lo que me sirve para aprender y mejorar.
Así que no os cortéis sin faltar respeto, sin insultos, como todo el mundo sabe que en YouTube no se puede tratar esos temas, pero poner vuestra parte y dar vuestras opiniones y ayudarme un poquito a ver cómo funciona todo esto. Ya me diréis. Espero que me comentéis y que me aportéis ideas, sobre todo ideas, por favor, ideas nuevas, si sabéis de alguna, para poder hacerlo mejor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, si es así, darle al like y suscribiros. Y no os olvidéis de darle a la campanilla. Los que ya estáis suscritos, seguir viendo vídeos. ¡Chao!